El kilómetro donde siempre me detengo, llevo 17 años manejando tráiler, 17 años respirando diésel, comiendo en fondas de carretera y durmiendo en cabinas que huelen a sudor viejo y café recalentado. No me quejo, es lo único que sé hacer bien y me ha dado de comer. Mi esposa dice que me casé primero con el camión y después con ella. Tal vez tenga razón, aunque también dice que últimamente estoy raro, que hablo dormido, que me despierto sudando. Le digo que son los nervios, el cansancio, la edad. No le digo que hay un lugar en la carretera que me está volviendo loco. El kilómetro 187 de la Federal que va hacia el norte. Un tramo como cualquier otro. Recta, sin curvas peligrosas, sin pueblos cercanos. Monte bajo, nopales, tierra gris. De día es aburrido. De noche es un agujero negro donde las estrellas se pierden. La primera vez que me detuve ahí fue hace 3 años. Venía de Monterrey con carga de muebles. Eran las 2 de la mañana y el motor empezó a fallar. Luces del tablero encendidas, aceleraciones irregulares, ese sonido como si el camión tosiera por dentro. Me hice a un lado justo en el kilómetro 187. Revisé todo lo que pude con una linterna medio muerta. Mangueras, cables, niveles, nada evidente. Esperé media hora sentado en el cofre, fumando, viendo la oscuridad. El motor arrancó sin problema después, como si nada. La segunda vez fue 2 meses más tarde. Mismo tramo, hora diferente. Serían las 11 de la noche. Iba bien, sin prisa, escuchando música norteña. De pronto me entró un mareo tan fuerte que tuve que frenar de golpe. Sentí que la cabeza se me iba, que el camino se movía. El corazón me latía en los oídos. Me estacioné en el acotamiento. Abrí la puerta para respirar aire fresco y me di cuenta. Kilómetro 187. Mismo lugar. Pensé que era coincidencia. El mareo pasó en 10 minutos. Me tomé un refresco, cerré los ojos, seguí adelante. Pero algo en mi pecho se quedó apretado. La tercera vez fue la que me asustó de verdad. Regresaba vacío de Chihuahua. Madrugada otra vez. Venía cansado pero concentrado. Cuando pasé el kilómetro 180, el aire dentro de la cabina cambió. Se sintió más pesado, más frío. Bajé la ventana pensando que era cosa mía. Entonces el motor empezó a perder fuerza, no de golpe, sino poco a poco, como si algo lo jalara desde abajo. Las luces del tablero no se encendieron. El camión simplemente dejó de responder. Traté de acelerar, nada. Me fui rodando hasta detenerme completamente, justo en el kilómetro 187. Me bajé furioso. Le di una patada a la llanta. Revisé todo con más cuidado que las veces anteriores. Todo estaba bien. Intenté arrancar de nuevo. El motor encendió al primer intento. Pero antes de subirme, vi algo que me heló la sangre. Una flor blanca, pequeña, recién cortada, colocada sobre el cofre. Como si alguien la hubiera dejado ahí mientras yo revisaba abajo. Miré alrededor. No había nadie, ni un alma, ni un carro. Solo la oscuridad del monte y el viento seco moviendo los arbustos. Tomé la flor con cuidado, como si fuera a morderme. Estaba fresca. Las hojas brillaban con rocío. La olí sin querer y el perfume era dulce, demasiado dulce, casi mareante. La dejé en el piso del camión y seguí mi camino con las manos temblando en el volante. No le conté a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que una flor apareció sola en mi camión? Me iban a decir loco. Yo mismo me sentía loco. Después de eso, empecé a evitar ese tramo. Tomaba rutas más largas, perdía horas, gastaba más combustible. Mis jefes me preguntaban por qué tardaba tanto. Les inventaba excusas, tráfico, retenes, problemas mecánicos. Mi esposa me reclamaba por llegar más tarde. Pero yo prefería eso a volver a parar en el kilómetro 187. Durante 2 meses lo logré. 2 meses sin pasar por ahí. 2 meses donde dormía mejor, donde no sentía esa presión en el pecho, donde no olía ese perfume dulce en sueños. Pero hace un mes me obligaron a tomar la ruta normal. Carga urgente, plazo corto, sin alternativas. Salí al amanecer para pasar ese tramo de día, pensando que la luz del sol me protegería de lo que fuera que pasaba ahí de noche. Iba tranquilo,
casi convencido de que todo había estado en mi cabeza. Crucé el kilómetro 185, 86. Cuando vi el marcador del 187, pisé el acelerador a fondo. Quería pasar rápido, sin pensar, pero el camión empezó a perder velocidad. No se apagó. Simplemente frenó solo, como si unas manos invisibles lo detuvieran. Terminé detenido otra vez en el mismo lugar. Esta vez no bajé. Me quedé dentro con las puertas cerradas, respirando por la boca. El sol pegaba fuerte, pero yo tenía frío. Un frío que me nacía desde el estómago. Miré por los espejos. Nada. Miré al frente. Solo carretera vacía. Entonces escuché un golpe suave en la puerta del copiloto. 3 toques, pausados, como cuando alguien pide permiso para entrar. No abrí, no me moví. Volví a escuchar los golpes. 3 más, idénticos, lentos. El corazón se me iba a salir. Giré la cabeza despacio hacia la ventana del copiloto. No había nadie, pero en el vidrio, por fuera, había una huella de mano, pequeña, como de mujer, con los dedos extendidos. La huella brillaba con algo que parecía aceite o cera derretida. Olía a copal. Arranqué el motor sin saber cómo. Salí de ahí como alma que lleva el diablo. No volteé. No paré hasta llegar a mi destino, 200 kilómetros más adelante. Cuando me bajé a revisar, la huella seguía ahí. La tallé con agua, con jabón, con alcohol. No se quitaba. Duró 3 días en el vidrio, hasta que una tarde, sin razón, desapareció sola. Dejó el vidrio empañado, como si alguien hubiera respirado muy cerca. Después de eso, dejé de negar lo que estaba pasando. Algo en ese kilómetro me quería ahí. Algo esperaba. No sabía qué ni por qué, pero lo sentía en los huesos. Empecé a investigar. Pregunté en fondas, en gasolineras, a otros traileros. La mayoría no sabía nada. Algunos me veían raro cuando mencionaba el kilómetro, hasta que un viejo, un señor que llevaba más años en la carretera que yo de vida, me dijo algo que me dejó sin palabras. Me dijo que ahí había muerto una mujer hace muchos años. Un accidente. Un camión perdió los frenos. La atropelló cuando ella caminaba sola por el acotamiento. Nunca encontraron a su familia. La enterraron ahí cerca, sin lápida, sin flores, sin nada. Pero él me dijo algo más. Me dijo que muchos choferes, sobre todo los que manejan de noche, sienten algo raro en ese lugar. No lo comentan porque suena ridículo, pero lo sienten. Algunos dicen que ven a alguien parado a un lado del camino, otros dicen que huelen copal, otros simplemente frenan sin querer. Yo no le pregunté más, no quería saber más, pero esa noche en mi casa no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y busqué información en Internet. No encontré nada oficial, solo foros viejos, historias vagas, comentarios borrados. Pero todos mencionaban lo mismo: el kilómetro 187, presencias, paradas inexplicables, flores blancas. Mi esposa me encontró despierto frente a la computadora. Me preguntó qué me pasaba. Le conté todo. Ella me miró asustada, pero no sorprendida. Me dijo que desde hace meses me veía diferente, más callado, más nervioso. Me dijo que hablaba dormido, que decía cosas sin sentido. No puedo pasar, ella está esperando, déjenme seguir. Yo no recordaba nada de eso, pero cuando me lo dijo, sentí un escalofrío. Esa misma semana tuve que volver a tomar la ruta. No había forma de evitarlo. Salí de madrugada preparado para lo peor. Llevé una imagen religiosa en el tablero, un rosario colgado del retrovisor, incluso rocié agua bendita en la cabina. Me sentía ridículo, pero también aterrado. Cuando llegué al kilómetro 180, empecé a rezar en voz baja. No soy muy creyente, pero en ese momento hubiera rezado a lo que fuera. Pasé el 85, el 86. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. Vi el marcador del 187 a lo lejos. Apreté el volante. Pisé el acelerador. Intenté pasar rápido. Pero el motor se apagó. Todas las luces se apagaron. El camión quedó en completo silencio. Solo escuchaba mi respiración. Y algo más. Un susurro. Muy suave. Como si alguien hablara junto a mi oído.
No entendía las palabras, pero el tono era claro. Estaba enojado. Abrí los ojos que ni siquiera sabía que había cerrado. El tablero volvió a encenderse. El motor arrancó solo. La radio se prendió a todo volumen, en pura estática. La apagué temblando. El olor a copal inundó la cabina, tan fuerte que me picaban los ojos. Miré por el espejo lateral. Alguien estaba parado junto al camión. Una silueta oscura, inmóvil, sin rostro visible, vestida de negro, con algo blanco en las manos. No esperé más. Metí la velocidad y salí de ahí derrapando. No miré atrás. No paré hasta llegar al siguiente pueblo. Cuando me estacioné, me di cuenta de que estaba llorando. No sé en qué momento empecé, pero no podía parar. Desde entonces he pasado por ese kilómetro 4 veces más. Siempre me detengo, siempre. No importa si voy de día o de noche, si tengo prisa o no. El camión frena solo, como si hubiera un acuerdo que yo no firmé pero debo cumplir. A veces no pasa nada. Solo me quedo ahí 5 minutos, el motor en ralentí, esperando un permiso invisible para seguir. Otras veces encuentro cosas. Flores blancas en el cofre, huellas en el vidrio, monedas en el piso de la cabina que no son mías. Una vez encontré un pañuelo bordado, manchado de algo oscuro. Lo tiré por la ventana. Apareció de nuevo al día siguiente, doblado sobre el asiento del copiloto. He intentado hablar. He dicho en voz alta, no sé qué quieres, no sé qué hice. Déjame en paz. Pero nadie responde, solo el silencio del monte, y esa sensación horrible de que alguien escucha, alguien que no necesita hablar para hacerse entender. Mi esposa me rogó que dejara el trabajo, que consiguiera algo local, algo que no me obligara a pasar por ahí. Lo intenté. Conseguí un empleo en una bodega. Duré 2 semanas. No aguanté estar encerrado. Volví a la carretera. Volví al kilómetro 187. Y cuando llegué por primera vez, sentí algo distinto. No miedo, no angustia. Algo peor, resignación. Porque entendí algo esa noche. Algo que me dolió aceptar. Yo no elegí detenerme ahí, pero ahora no puedo dejar de hacerlo. Es como si algo en mí hubiera cambiado, como si ese lugar me hubiera marcado, como si cada vez que paso dejara un pedazo de mí, y a cambio llevo algo de ahí conmigo. He empezado a ver sombras en otros lugares, en mi casa, en las fondas, en las gasolineras, siempre por el rabillo del ojo. Cuando volteo, no hay nada, pero sé que están ahí, sé que me siguen. El olor a copal aparece a veces sin razón, en la madrugada, en el baño, en el cuarto donde duermo. Mi esposa no lo huele. Dice que estoy paranoico, pero yo sé que es real. Anoche tuve un sueño. Estaba parado en el kilómetro 187. Era de noche. No había luna, solo oscuridad. Y frente a mí, en medio de la carretera, había una mujer. No podía verle la cara, pero sabía que me miraba. Tenía algo en las manos, una vela blanca, encendida. La llama no se movía con el viento. Me habló sin mover los labios. No escuché palabras, pero entendí el mensaje. Cada vez que pasas, me debes algo más. Me desperté empapado en sudor. El olor a copal llenaba el cuarto. Mi esposa dormía a mi lado, ajena a todo. Salí a la sala. En la mesa había una flor blanca, recién cortada, brillando con rocío. Nadie la puso ahí. Nadie entró. Pero ahí estaba. Mañana tengo que salir de nuevo. Carga hacia el norte. Voy a pasar por el kilómetro 187. Y voy a detenerme. Porque no tengo opción. Porque algo ahí me espera. Algo que ya no puedo ignorar. Algo que cobra su precio cada vez que cruzo. No sé cuánto tiempo más podré seguir manejando. No sé cuántas paradas más voy a tener que hacer. Pero sé una cosa. Hay lugares en esta carretera que no aparecen en los mapas. Lugares donde las reglas cambian. Donde el tiempo se detiene. Donde alguien espera, paciente, a que llegues. Y cuando llegas ya no te deja ir del todo. El kilómetro 187 es mi lugar. No lo elegí. Pero ahora es mío. O yo soy suyo. Ya no sé cuál de las dos cosas es peor. Y lo único que sé es que mañana, cuando vuelva a pasar por ahí, voy a frenar. Voy a apagar el motor. Voy a esperar en silencio.
porque ella está ahí, siempre está ahí. Y cada vez que me detengo, algo en mí se queda con ella, algo que nunca voy a recuperar. El archivo 13B. Llevo 17 años trabajando en el sótano del Palacio de Justicia. 17 años entre cajas de cartón amarillento, expedientes que nadie consulta y el olor perpetuo a humedad y papel viejo. Mi trabajo es simple: catalogar, archivar, preservar. Nada glamoroso, nada importante. Solo yo, el silencio y miles de historias muertas apiladas en estantes metálicos que crujen cuando caminas entre ellos. La mayoría de la gente no sabe que existe este lugar. 3 pisos bajo tierra, sin ventanas, con una sola puerta de acceso que requiere 2 llaves diferentes. Aquí terminan los casos cerrados, los juicios olvidados, las sentencias cumplidas, homicidios de hace 40 años, divorcios de los 70, herencias disputadas que ya nadie reclama. Mi función es mantener el orden, asegurarme de que cada expediente esté donde debe estar, aunque nadie vaya a buscarlo nunca. Me gusta la soledad. Después de un divorcio complicado y una hija que apenas me habla, este trabajo se convirtió en mi refugio. Aquí abajo no hay dramas personales, no hay discusiones, no hay decepciones, solo fechas, números de caso y el sonido de mi respiración contra el zumbido constante de los deshumidificadores. Fue un martes de octubre cuando apareció por primera vez. Estaba reorganizando la sección de casos criminales de 1987 cuando lo encontré sobre mi escritorio. Un expediente delgado, tal vez 30 páginas, con una carpeta manila más nueva que el resto. En la etiqueta decía simplemente 13B, sin año, sin nombre, sin número de juzgado. Solo eso. Lo abrí sin pensar demasiado. A veces los becarios dejan cosas fuera de lugar, o algún abogado despistado baja y revuelve todo buscando un precedente. La primera página era un acta de defunción. Una mujer llamada Dolores Campos Vega, fallecida el 31 de octubre de 1993. Causa de muerte: paro cardíaco. Debajo había declaraciones breves, fotografías borrosas de una habitación pequeña, un altar con veladoras, nada extraordinario. Otro caso cerrado de muerte natural. Lo que me llamó la atención fue el olor. Cuando pasé las páginas, un aroma extraño se desprendió del papel. No era humedad ni moho, que son los olores habituales aquí abajo. Era cera derretida, intensa, como si alguien hubiera derramado una veladora sobre las hojas. Revisé las páginas contra la luz buscando manchas, pero estaban limpias. El olor persistía de todas formas, denso, casi sofocante. Intenté ubicar dónde debía ir según el sistema de clasificación. 1993, sección C. Casos cerrados sin relevancia judicial. Pero cuando fui al pasillo correspondiente, ya había un expediente con el mismo código. 13B, idéntico. Misma carpeta, mismas páginas, mismo olor a cera. Me quedé parado ahí, con un expediente en cada mano, sintiendo algo parecido a la confusión pero más oscuro. Como cuando te despiertas en la madrugada y no reconoces tu propia habitación por un segundo. Revisé ambos. Eran exactamente iguales. Cada palabra, cada sello, cada firma. Copias perfectas. Pensé en un error administrativo. Quizá alguien había duplicado el caso por accidente y uno de los dos terminó en mi escritorio. Guardé uno en su lugar y llevé el otro a la trituradora en el cuarto de archivo muerto. La máquina rugió al morder el papel, reduciendo el expediente a tiras delgadas que cayeron en la bolsa de basura. Al día siguiente, el expediente estaba de nuevo sobre mi escritorio. Esta vez lo examiné con más cuidado. Busqué diferencias, marcas, cualquier cosa que explicara su reaparición. Nada. Las mismas páginas, el mismo olor penetrante a cera que me hacía respirar por la boca. Revisé los registros de acceso al sótano. Nadie había bajado en 3 días aparte de mí. Las cámaras de seguridad mostraban solo mi figura entrando y saliendo a las horas habituales. Lo destruí de nuevo. Esta vez fui más allá. Saqué las páginas del folder, las rompí con las manos, las metí en una bolsa de plástico y las llevé personalmente al contenedor de basura del edificio, 2 pisos arriba.
Me aseguré de que quedaran enterradas bajo los desperdicios de las oficinas administrativas. El viernes estaba ahí otra vez, en el mismo lugar, como si nunca se hubiera movido. Empecé a sentir algo que no había sentido en años trabajando aquí abajo. Miedo. No el miedo a un peligro inmediato, sino ese miedo visceral que viene de no entender lo que está pasando, de sentir que las reglas de la realidad se están doblando solo un poco, lo suficiente para que todo se sienta falso. Leí el expediente completo esa vez. Cada página, cada declaración. Dolores Campos Vega había muerto sola en su departamento. La encontraron 3 días después porque los vecinos se quejaron del olor. No tenía familia. Vivía de limpiar casas. Su departamento era pequeño. Un solo cuarto con un altar elaborado que ocupaba toda una pared. Veladoras, imágenes, flores secas, listones rojos y negros. Las fotografías del lugar mostraban las veladoras todavía encendidas cuando la policía entró, aunque ella llevaba muerta 72 horas. Había algo más. Una nota manuscrita en la última página del expediente, con letra apresurada. No se pudo determinar por qué las velas seguían ardiendo. No había suficiente cera. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, sintiendo el silencio de mi departamento presionando contra mis oídos. Seguía oliendo la cera. No era imaginación. El olor se había quedado en mis manos, en mi ropa, en mi nariz. Me bañé 2 veces, pero persistía, dulzón y pesado, como un recuerdo que no puedes sacudirte. Fue esa madrugada cuando tuve el primer sueño. Estaba en una sala de juicios. Los bancos de madera pulida, la bandera en la pared, el estrado elevado del juez. Pero yo no estaba en mi lugar habitual entre el público. Estaba sentado en la mesa de los acusados. Había un fiscal leyendo cargos que no podía entender, palabras que se deshacían antes de llegar a mi cerebro. Un juez sin rostro golpeaba el mazo una y otra vez. El sonido era ensordecedor. Cada golpe hacía vibrar mis huesos. Intenté hablar, defenderme, pero mi voz no salía. Mi abogado era una silla vacía. El jurado me miraba con expresiones que iban de la lástima al desprecio, y en la última fila del público, casi oculta en las sombras, había una figura envuelta en tela oscura. No podía ver su cara, pero sabía que me estaba mirando. Sabía que todo esto era por ella. Desperté empapado en sudor, con el corazón golpeándome las costillas. Eran las 4 de la mañana. El olor a cera era tan fuerte en mi habitación que tuve que abrir la ventana y respirar el aire frío de la calle. Dejé de intentar destruir el expediente. Algo en mi interior me advirtió que no serviría de nada. En vez de eso, comencé a investigar. Usé las bases de datos del archivo, busqué referencias cruzadas, consulté registros de otras dependencias. Quería saber más sobre Dolores Campos, sobre ese caso, sobre por qué un expediente tan insignificante se negaba a desaparecer. No encontré mucho. Había vivido en la ciudad toda su vida, sin antecedentes penales, sin propiedades, sin cuentas bancarias significativas, una vida invisible, de esas que solo dejan huella cuando terminan. Pero encontré algo más, 3 casos similares, 3 muertes en circunstancias parecidas, todas en la última década, todas con altares similares, todas clasificadas como muertes naturales, y todos los expedientes tenían irregularidades, páginas faltantes, sellos borrados, fotografías extraviadas. Alguien había limpiado esos archivos. Alguien había querido que esas muertes pasaran desapercibidas. Los sueños se hicieron más frecuentes. Cada noche el mismo juicio. Cada noche los cargos eran diferentes pero igualmente incomprensibles. Negligencia, abandono, traición. Palabras que se lanzaban contra mí como piedras. Y cada noche, la figura en la última fila se acercaba un poco más. Nunca lo suficiente para verle el rostro, pero sí para sentir su presencia. Pesada, definitiva, como una sentencia ya escrita. Empecé a llegar tarde al trabajo, a olvidar cosas simples, a perder la noción del tiempo mientras miraba fijamente el expediente 13B, que ahora guardaba en el cajón de mi escritorio. Dejé de intentar entenderlo. Solo quería que terminara, que ella, quien fuera que fuera, me dejara en paz. Una noche,
Después de otro sueño donde el juez finalmente pronunciaba un veredicto que no podía escuchar, bajé al archivo. Eran las 2 de la mañana. El edificio estaba vacío, solo el guardia de seguridad arriba leyendo su periódico. Encendí las luces del sótano y caminé directamente a mi escritorio. Saqué el expediente. Lo abrí. Y por primera vez vi algo que no había visto antes. En el reverso de la última página, escrito con lápiz tan suave que era casi invisible, había un nombre. Mi nombre, escrito con letra temblorosa, una y otra vez, llenando el margen hasta desaparecer. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. El olor a cera se intensificó hasta marearme. Y entonces lo entendí. No con la mente, sino con algo más profundo. Este expediente no había aparecido por error. No era un archivo perdido o una duplicación administrativa. Era algo más, una cuenta pendiente, una deuda que no sabía que había contraído. Pensé en mi ex esposa, en mi hija, en todas las veces que elegí este sótano por encima de ellas, en las llamadas que no contesté, las cenas que me perdí, los cumpleaños que pasé entre cajas de muertos olvidados. Pensé en cómo construí mi vida alrededor de la ausencia, de la evitación, del refugio en la soledad, y me pregunté si eso mismo no era una forma de traición, una forma de abandono, una forma de dejar que las personas que me necesitaban se marchitaran como flores sin agua. El expediente temblaba en mis manos, o tal vez eran mis manos las que temblaban. Ya no sabía distinguir. En el sueño de esa noche, el juez finalmente habló. Su voz era múltiple, como si 1000 gargantas pronunciaran las mismas palabras al mismo tiempo. Culpable, dijeron. Y la figura en la última fila se puso de pie. Caminó hacia adelante, lentamente, sin prisa. Sus pasos no hacían sonido contra el piso de madera. Cuando llegó frente a mí se detuvo, y aunque nunca vi su rostro, supe que sonreía. No con alegría, sino con algo más oscuro, con la satisfacción de un acreedor cobrando una deuda vieja. Desperté sentado en mi escritorio del archivo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. No recordaba haber ido allí. El expediente 13B estaba abierto frente a mí, y todas sus páginas ahora llevaban mi nombre. En cada margen, en cada espacio en blanco, en cada reverso, mi nombre repetido hasta formar un texto ilegible, una oración interminable de culpa escrita con mi propia letra, aunque no recordaba haberlo escrito. Han pasado 5 meses. El expediente sigue ahí. Ya no intento destruirlo. Ya no investigo. Solo viene conmigo. Lo llevo en mi maletín cuando salgo. Lo pongo en mi mesa de noche cuando duermo. Lo guardo en mi escritorio cuando trabajo. Se ha convertido en parte de mi rutina, como cepillarme los dientes o preparar café. Los sueños continúan. Cada noche el juicio. Cada noche un veredicto de culpabilidad. Pero ahora hay algo diferente. Ahora, cuando la figura se acerca, no siento miedo. Siento algo cercano al alivio. Como si finalmente, después de años de evitar las consecuencias de mis decisiones, alguien estuviera llevando la cuenta. Alguien estuviera presenciando. Mi hija me llamó la semana pasada. Primera vez en 8 meses. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que todo estaba bien, pero mi voz sonó hueca incluso para mí. Le pregunté si podíamos vernos, tomar un café, hablar. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego me dijo que tal vez algún día, y colgó. Esa noche, el sueño cambió. El juicio seguía igual, pero cuando la figura llegó frente a mí, extendió una mano. En su palma había una veladora blanca, encendida. La llama no parpadeaba a pesar de que no había aire. Me miraba sin ojos, esperando. No sé qué significa. No sé qué quiere de mí. Solo sé que el olor a cera ya no sale solo del expediente. Sale de mi piel, mi ropa, mi aliento. Mis compañeros en el edificio me han preguntado si cambié de perfume. El guardia de seguridad arrugó la nariz la última vez que pasé junto a él. Anoche encontré algo nuevo en el expediente. Una fotografía que no estaba antes. Es mi departamento. Mi habitación. Tomada desde un ángulo imposible. Desde arriba, como si alguien estuviera flotando cerca del techo.
En la imagen, estoy dormido en mi cama, y en la esquina del cuarto, apenas visible en las sombras, hay una figura de pie, envuelta en tela oscura, mirándome. Revisé mi habitación cuando desperté. No había nadie, pero en la pared donde debería estar la figura, encontré una mancha, como de cera derretida, formando la silueta de una mano abierta, pequeña, delicada, presionada contra el muro como si alguien hubiera querido atravesarlo. Esta mañana llegué al archivo y el expediente 13B ya no está solo. Ahora hay otro junto a él. Carpeta Manila Nueva. Etiqueta simple. 13C. No lo he abierto todavía, pero sé que cuando lo haga, voy a encontrar otro nombre, otro rostro, otra deuda pendiente de cobrar. Y sé que el olor a cera se va a intensificar. Sé que los sueños van a ser más vívidos. Sé que la figura va a estar más cerca. Porque esto no es un castigo. No es una maldición. Es algo más simple y más terrible. Es una contabilidad. Un registro que nunca se cierra. Un archivo de todas las veces que elegimos la ausencia sobre la presencia, el silencio sobre las palabras, el abandono sobre el esfuerzo. Y alguien algo está llevando la cuenta. El expediente sigue ahí esperando. Y cada noche, en mis sueños, el juicio continúa. El mazo sigue golpeando. El veredicto sigue pronunciándose. Y yo sigo sentado en la mesa de los acusados, sin voz para defenderme, mientras la figura en las sombras se acerca un paso más. Todavía no sé qué va a pasar cuando finalmente llegue, pero creo que ya lo estoy averiguando. El tráiler. Nunca viajó vacío, siempre creí que manejar solo era una ventaja. Nadie te molesta, nadie te pregunta nada, nadie te juzga por fumarte 3 cigarros seguidos o por comer las mismas quesadillas frías que compraste hace 6 horas en una gasolinera que ya ni recuerdas. El camino es tuyo, el silencio también, y cuando llevas 10 años haciendo rutas largas, aprendes que la soledad no es mala compañía. Es predecible, segura. Yo manejaba de Monterrey hacia el sur. Carga sellada, siempre sellada, cajas de cartón industrial, bultos envueltos en plástico negro, contenedores que nunca me dejaban abrir. No me importaba. Me pagaban bien, me daban el diésel completo y nadie me preguntaba por qué tardaba 2 días en un viaje de 12 horas. Yo sabía dosificar los kilómetros. Sabía cuándo parar, cuándo acelerar, cuándo dormir media hora en el camarote con el motor encendido y las puertas trabadas. Esa noche salí más tarde de lo usual. Eran casi las 11 cuando crucé la caseta de Saltillo. La carga venía completa. 42 bultos marcados con códigos que no significaban nada para mí. Firmé la hoja, revisé las llantas, ajusté el espejo retrovisor. Todo normal. Todo como siempre. El camino estaba vacío. No es raro en esas rutas. A veces pasas 1 hora sin ver otro vehículo. Solo asfalto, cerros negros a los lados y el ronroneo constante del motor que termina sonando como una respiración. Yo iba tranquilo, con la radio prendida en una estación de noticias que medio se escuchaba. No me gusta la música mientras manejo. Me distrae. Prefiero voces de fondo, aunque no les preste atención. Fue después de San Luis, cerca de las 3 de la mañana, cuando escuché los pasos. No eran fuertes, eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso del contenedor. Pensé que era el roce de las cajas, el movimiento natural del tráiler al pasar baches, pero los pasos seguían un ritmo. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. Apagué la radio. Los pasos continuaron. Me quedé quieto, con las manos en el volante tratando de convencerme de que era mi imaginación. Llevaba despierto desde las 5 de la mañana anterior. Quizá era el cansancio, quizá necesitaba parar. Pero algo en mí no quería detenerse. Algo me decía que si me detenía iba a escuchar más claro. Seguí manejando. Los pasos se detuvieron unos minutos después. Respiré hondo. Me reí solo, nervioso. Pendejo, me dije en voz alta como para romper el silencio. Ya estás viendo cosas. Pero no había visto nada. Solo había escuchado. Pasé otra hora sin incidentes. El camino empezó a subir, curvas lentas entre la sierra. Ya conocía esa ruta. Sabía que después de la curva larga venía un tramo recto de casi 20 kilómetros,
perfecto para acelerar un poco, recuperar tiempo. Fue ahí cuando sentí el colchón hundirse. No mucho, solo un poco. Como cuando alguien se sienta en la orilla de la cama mientras duermes y lo sientes en sueños antes de despertar. Así. Volteé hacia atrás, hacia el camarote. Nada. La cortina estaba cerrada. El espacio estaba oscuro, pero alcanzaba a ver que no había nadie. Obviamente no había nadie. Las puertas estaban trabadas desde adentro, las ventanas cerradas. Nadie podía haber entrado, pero el colchón seguía hundido. Lo vi. La tela del edredón tenía una depresión leve justo en el lado derecho, como si alguien estuviera sentado ahí, en silencio, mirándome manejar. Sentí frío en la nuca. No dije nada. No grité. No frené. Seguí manejando, con los ojos fijos en el camino, respirando despacio, tratando de no voltear. Pero podía sentirlo, esa presencia, ese peso. Y entonces llegó el olor. Flores secas, cera derretida, algo dulce y pesado, como incienso barato mezclado con tierra mojada. Llenó toda la cabina en segundos. Me dio náuseas. Bajé la ventana, dejé que el aire nocturno entrara, pero el olor no se iba. Se quedaba pegado, denso, casi sólido. Manejé así durante 20 minutos, con la ventana abierta, respirando por la boca, sin voltear hacia atrás. El olor finalmente se disipó, pero el peso en el colchón seguía ahí. Llegué a una gasolinera cerca de Matehuala. Eran las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro. Estacioné el tráiler en la parte de atrás, lejos de las bombas. Bajé con las piernas temblando. No quería revisar el camarote. No quería abrir la puerta del contenedor. Solo quería llenar el tanque, tomar café y seguir. El despachador era un tipo viejo, flaco, con la cara quemada por el sol y una gorra roja descolorida. Me miró raro cuando bajé. ¿Todo bien?, me preguntó. Sí, mentí. Él llenó el tanque sin decir nada más. Yo me quedé parado junto a la cabina, fumando un cigarro que no me sabía a nada. Cuando terminó, me cobró, y antes de que me fuera, me detuvo con la mano. Oye, lo miré. No apagues el motor. Me quedé callado. En estos viajes, continuó sin mirarme a los ojos, no se para mucho tiempo. Y si paras, no apagues el motor, ¿me entiendes? No entendía, pero asentí. Esos viajes no se detienen, agregó, bajando la voz, porque no siempre llevas lo que crees. Se dio la vuelta y se metió a la tienda. No volví a verlo, subí al tráiler. El motor seguía encendido, no lo apagué. Seguí manejando. El amanecer llegó lento, sucio. El cielo se puso gris antes de aclararse. Pasé pueblos chicos, casas de adobe, perros flacos en las orillas del camino. Todo se veía normal. Todo se sentía mal. El peso en el colchón seguía ahí. Decidí no voltear. Decidí que si no lo veía no existía. Pero a media tarde, cuando ya llevaba más de 15 horas manejando, escuché algo nuevo. Una respiración, lenta, profunda, justo detrás de mí. Se me erizó la piel. No era mi respiración. Era otra, tranquila, constante, como alguien que duerme. Pero yo sabía que no dormía. Sabía que estaba ahí, sentado en el camarote, mirándome. Empecé a rezar. No soy religioso. No voy a misa. No tengo estampitas ni medallas. Pero empecé a rezar en voz baja, balbuceando palabras que ya ni recordaba bien. Padre nuestros mal dichos. Ave Marías incompletas. La respiración no se detuvo. Llegué a Querétaro al anochecer. Tenía que descargar en un bodegón industrial en las afueras. Seguí las indicaciones del GPS, tomé calles oscuras, pasé frente a lotes baldíos y talleres cerrados. El lugar estaba al fondo de una calle sin pavimentar. Una bodega grande, gris con un portón de metal y una luz amarilla parpadeando encima. Toqué el claxon. Nadie salió. Toqué otra vez. El portón se abrió solo. Entré despacio. Adentro no había nadie. Solo estantes vacíos, piso de concreto manchado y una báscula industrial en el centro. Bajé, abrí la puerta del contenedor. Las cajas estaban intactas, los bultos en su lugar. Todo normal. Pero cuando subí a la báscula para pesar la carga, el número me dejó helado. El tráiler pesaba menos, casi 200 kilos menos de lo que había salido.
No era posible. Nadie había abierto el contenedor. Yo había revisado los sellos. Estaban intactos. Pero el peso no mentía. Me quedé ahí parado mirando los números en la pantalla, sintiendo cómo el estómago se me caía. ¿Qué chingados pasó?, susurré. Nadie respondió. Descargué todo, solo, en silencio. Tardé 2 horas. Cuando terminé, subí al tráiler, cerré la puerta y me quedé sentado en el asiento del conductor, con las manos temblando. El olor había vuelto, flores secas, cera, tierra. Y esta vez sentí algo más, un roce. Algo frío tocó mi hombro. No grité. No pude. Solo cerré los ojos, apretando los párpados con fuerza, rezando para que se fuera, para que me dejara en paz. El roce se detuvo. Abrí los ojos. En el espejo retrovisor, justo detrás de mí, alcancé a ver una figura. No tenía cara, no tenía forma clara. Solo era una sombra densa, oscura, sentada en el camarote, mirándome. Arranqué el tráiler. Salí de ahí sin mirar atrás. Manejé toda la noche de regreso. No paré, no comí, no dormí. Solo manejé con las manos aferradas al volante, los ojos fijos en el camino, sintiendo esa presencia detrás de mí, callada, paciente. Cuando llegué a Monterrey, el sol ya estaba saliendo. Dejé el tráiler en la terminal, entregué las llaves, firmé los papeles. El encargado me preguntó si todo había salido bien. Sí, dije, mentí. Esa misma tarde busqué otro trabajo, algo que no fuera manejar, algo que no implicara rutas largas, noches solas, cargas selladas, pero a veces, cuando estoy solo en mi cuarto, siento el colchón hundirse, y huele a flores secas, y sé que aunque ya no maneje, el viaje nunca terminó. Porque ahora entiendo lo que me dijo el viejo en la gasolinera. La carga no siempre es mercancía, que algunos viajes se pagan con algo que uno no anota en la bitácora, algo que te sigue, algo que ya no se va, algo que ahora vive contigo, en el silencio, en la oscuridad, en cada respiración que escuchas cuando crees estar solo. Y lo peor no es que esté ahí, lo peor es que ya no recuerdo cuándo subió, ni por qué eligió mi tráiler, ni qué es lo que realmente transporté aquella noche. Solo sé que desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento el movimiento del camino, el ronroneo del motor, y esos pasos lentos detrás del camarote. 1, 2, pausa, 1, 2.